Congruencia de triángulos. Definición: dos figuras planas son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de mover o dar vuelta una de las dos. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor. El ejemplo 1 nos pide encuentre los triángulos que se sobreponen exactamente al triángulo 1. ¿Qué es eso de sobreponer? Es ubicar una figura sobre la otra. Y si son exactos sus lados o la coincidencia, entonces quiere decir que esas figuras son congruentes. En este caso, triángulos congruentes. Vamos a hacer entonces la sobreposición. Vamos a empezar con la figura 2. En este caso, vamos a hacer la sobreposición. Nos fijamos que no coincide exactamente, entonces no son congruentes. Vamos con la siguiente figura. Vamos a hacer la sobreposición. Y no hay una coincidencia, entonces seguimos con la siguiente figura y vamos a hacer la sobreposición. En la figura 4 nos fijamos que la coincidencia o la sobreposición nos da que sus lados son iguales, entonces quiere decir que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 4. Vamos con la siguiente figura a hacer la sobreposición. Y no hay una coincidencia, entonces vamos con la siguiente figura. Tampoco hay una coincidencia, entonces seguimos sobreponiendo las figuras. O hay una coincidencia, vamos con la siguiente figura. Vamos a hacer la sobreposición. La sobreposición es exacta, entonces quiere decir que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 8. Entonces, la respuesta sería que los triángulos que se sobreponen exactamente con el triángulo 1 son el triángulo 4 y el triángulo 8. Vamos a analizar el triángulo 1 y el triángulo 4 y vamos a escribir en símbolos matemáticos todo lo que es referente a sus lados, a sus ángulos y a los vértices. Vamos entonces a eso. Otra definición. Los segmentos correspondientes de dos figuras congruentes tienen la misma medida, igual que sus ángulos correspondientes. Se nos presenta otra palabra nueva, correspondientes. ¿Qué es eso? Es ubicar los objetos en su posición adecuada. Lo vamos a ver como si me prestara un par de zapatos. Entonces yo al pie izquierdo le voy a corresponder el zapato en su posición izquierda. Lo mismo con el pie derecho. Le voy a hacer corresponder el zapato en el pie derecho. Esa es la correspondencia cuando ubico los objetos en su posición adecuada. Tenemos los dos triángulos. Para diferenciar uno del otro le he puesto letras. En este caso al triángulo 1 la letra A, B y C. Al triángulo 4 la letra D, E y F. Vamos en la parte del triángulo 1 a agregar las letras en la parte interna. ¿Por qué lo hago? Porque voy a hacer una correspondencia con el triángulo 4. Voy a hacer entonces mover el triángulo 1 al triángulo 4. Nos quedan en la posición adecuada. Ahora la correspondencia va a ser el vértice A corresponde con el vértice D. El vértice C corresponde con el vértice E y el vértice B corresponde con el vértice F. Y ahí lo marcamos con unos puntos que significan los vértices. Ahora al triángulo 1 lo vamos a escribir en forma simbólica de la siguiente forma. Tenemos una figurita de un triángulo y escribimos triángulo ABC. Es congruente, se va a escribir con un igual y esa como una culebrita encima. Eso significa congruente. Y el triángulo 4 le vamos a escribir como triángulo DFE. Y ahora vamos a identificar los vértices. Recuerden que los vértices son los que indica esos puntos en amarillo. Entonces quiere decir que los vértices A, B y C pertenecen al triángulo ABC. Y los vértices D, F y E pertenecen al triángulo DFE. Vamos con la otra correspondencia que son los lados. Recuerde que son congruentes, quiere decir que tienen la misma medida. ¿Cuáles van a ser los lados? Van a ser el lado AB congruente con DF. Para identificar un lado le colocamos una línea en la parte superior
y ponemos las letras, en este caso A, B. Va a ser congruente con DF. Vamos con el siguiente lado, lo marcamos ahí y sería la siguiente. BC congruente con el lado FE. Y lo podemos ver en la figura. Vamos con la siguiente, lo marcamos y nos quedaría que el lado CA es congruente con el lado ED. Vamos con la siguiente correspondencia, que son los ángulos correspondientes, son congruentes. Los ángulos coinciden también con la posición de los vértices. Entonces tenemos el ángulo A congruente con el ángulo D. El ángulo B congruente con el ángulo F. Y le escribimos como un mayor que hay. Vamos con el otro. El ángulo C es congruente con el ángulo E. Y esas serían todas las correspondencias entre dos triángulos congruentes. Ejercicios, y lo que van a hacer es determinar todas las correspondencias, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Cualquier duda me lo hacen saber.